El día de hoy quiero hablar sobre un tema que me parece increíblemente importante. A lo mejor es un tema que te parece algo desafiante también, pero que es una parte esencial de ser más consciente o de crecer en conciencia como hombres, como mujeres. Y es la importancia de ser responsable de nuestro estado emocional en todo momento, ¿no? Varios de ustedes saben, los que tomaron el taller o curso de mindfulness conmigo, que yo inicié mi práctica con el Zen, ¿no? El Zen tiene mucho que ver con mindfulness en el sentido de que es una práctica mucho de estar en el aquí y el ahora, ¿no? Yo empecé entonces a practicar con un pequeño grupo aquí en la Ciudad de México a los cerca de los 21 años y conocí a un maestro que tenía un monasterio en Estados Unidos eventualmente, y me fui metiendo más y más a esta práctica hasta que eventualmente a los 27 años me fui a vivir y practicar intensivamente Zen en este monasterio. Fue una experiencia muy útil, que me ayudó a crecer de muchas formas. Pero lo que quiero mencionar es lo que me llevó a dejar esta práctica, ¿no? Porque de hecho, lo que me decepcionó fue, a final de cuentas, el ejemplo que veía de mi maestro, ¿no? Por un lado, él hablaba de la iluminación, de encontrar una realidad más profunda, de la verdad, etcétera, lo cual estaba muy bien. Pero por otro lado, frecuentemente él estaba de un humor terrible, ¿no? Llegaba a donde estábamos o lo veíamos y estaba de un pésimo humor, ¿no? Aunque no habíamos hecho nada nosotros como estudiantes para merecerlo. Y él decía a veces y justificaba ese enojo diciendo, es que el enojo pasa a través de mí como si fuera una tormenta, ¿no? Y yo me quedaba pensando, sí, sí, pero cuando yo estoy debajo de tu tormenta, cuando me está cayendo a mí o me está afectando el enojo que traes, no se siente nada bonito estar debajo de tu tormenta, ¿no? Entonces, este maestro lo justificaba y decía, sí, sí, pasa y todo, pero tenía una consecuencia, ¿no? Y para mí no estaba viviendo de forma congruente a lo que enseñaba. Y eso me terminó, pues, alejando de esta práctica, ¿ok? Después de estar en el Zen, tuve la fortuna de tener un maestrazo australiano que me enseñó lo fundamental y lo esencial que es el ser totalmente responsable de mi estado emocional. Y eso es lo que quiero, de lo que quiero que hablemos, de lo que quiero compartir el día de hoy, ¿no? No sé si te has fijado, pero tendemos a justificar nuestros malos humores, las emociones que tenemos en general, ¿no? Decimos, es que nos pasa a todos, ¿no? O es natural. Yo diría, no, no es natural. Es normal, pero no es natural, ¿ok? Y no es natural en el sentido de que no está siendo congruente, no está siendo íntegro con la vida que hay en ti, ¿no? Esa vida que acabas de sentir en el ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? Esa vida que siempre se siente bien, ¿no? Siempre está bien, ¿ok? Entonces, cuando estás manteniendo una emoción negativa en ti, ¿no? Entonces, en esos momentos
no estás siendo consciente, ¿no? En el sentido de que tú no estás en control de ti mismo, sino que la emoción ya, ya tomó control de tus acciones, de de las vibras que estás transmitiendo. ¿Sí me explico? Estás reaccionando o estás transmitiendo estas emociones a tu alrededor, ¿no? En lugar de tú realmente estar en control de ti mismo, de ti misma. ¿Okay? Y seguramente también has escuchado cómo o leído en revistas, en la televisión, incluso entre psicólogos y en el campo de mindfulness, s- lees o ves este tipo de cosas que dicen, por ejemplo, es saludable enojarse, ¿no? Está bien que te enojes. Y, y quiero aclarar sobre esto porque, de hecho, no estoy de acuerdo, ¿ok? Pero dame un momento para explicar por qué no estoy de acuerdo, ¿no? Esta, esto que decimos de que está bien enojarnos o está bien sentirnos así o asá, viene, creo yo, como una, un efecto del puritanismo que en Estados Unidos, en Inglaterra, había, ¿no? De que la gente reprimía o suprimía mucho las emociones, ¿no? Pero ahora en día ya no es el caso, ¿verdad? Ahora en día todos estamos teniendo constantemente estas emociones de todo tipo, ¿no? De enojo, de resentimiento, celos, ansiedad, tristeza, depresión, etcétera, ¿verdad? Constantemente. Entonces no es que las estemos suprimiendo ahora en día, ¿verdad? Ya cambió todo esto, pero seguimos con ese chip de que estas emociones negativas son saludables. Y consecuentemente, entonces, las toleramos en nosotros, ¿no? Y las mantenemos dentro de nosotros mismos hasta que se nos va, ¿verdad? Hasta que decimos, ok, ya fue suficiente, ¿verdad? Hasta que nos conviene estar de buenas nuevamente. Y, irónicamente, pensamos que está bien tener estas emociones y que podemos ser dignos de ser amados a pesar de tener esas emociones, ¿no? A lo que me refiero con esto es que es demostrablemente imposible amar a alguien, por ejemplo, que está enojado, ¿no? No sé si lo has intentado, pero trata de amar o ser amoroso o amorosa con una persona que está enojada. Es increíblemente difícil, ¿va? Por ese enojo que está teniendo la persona. Antes daba talleres de amor consciente, ya no los doy, ¿no? De relación de pareja. Y una de las cosas que decía es, todavía no he encontrado una sola mujer que después de que su pareja, ¿no? El hombre esté enojado y ¿cómo se te ocurre? Que el hombre le diga, oye, ¿quieres hacer el amor conmigo después de ese enojo? Y que la mujer diga sí, ¿verdad? No se da. Es por lo que decía de que es prácticamente imposible amar a alguien que está teniendo ese enojo, ¿verdad? Pero lo justificamos en nosotros y lo justificamos en los demás. Y ahora lo que te estoy, pues, compartiendo y mi forma de ver esto no te va a gustar lo que voy a decir, ¿no? Pero te lo tengo que compartir de todas formas porque para mí esto es una parte esencial de ser, de volvernos individuos o seres más conscientes. Y es, no tienes derecho a mantener
ninguna emoción negativa en ti. ¿Ok? No tienes derecho a mantener ninguna emoción negativa en ti. Ahora, no te estoy diciendo que el tener una emoción en ti esté mal. No te estoy diciendo está mal que estás enojado, o no te estoy diciendo no te enojes. ¿Ok? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo el mantener la emoción en ti cuando apareció, ¿no? Independientemente de lo que haya causado esa emoción, no tienes derecho a eso, ¿ok? Y te explico por qué. Primero, porque no es inteligente o no es inteligente en el sentido de que no es consciente, no estás siendo consciente si estás manteniendo una emoción en ti, ¿de acuerdo? Te afectan a ti cuando mantienes esas emociones y te afectan y le afectan a tu cuerpo también, ¿no? El mantener, por ejemplo, todo ese acelere, toda esa tensión, todo ese enojo, le está afectando, esa vibración tan intensa, le afecta a tu cuerpo. No es saludable para el cuerpo. Entonces, iniciando por ti, no te hace bien, ¿no? Y obviamente a los demás, ¿no? Tampoco les hace bien esa emoción negativa, ¿no? No es placentero, a nadie nos gusta estar con alguien que está acelerado, que está enojado, que está constantemente deprimido, que está teniendo celos, etc. Si somos honestos, diríamos, ¿no? Por favor, no me afectes con esta emoción que estás contagiando, que me estás transmitiendo, que le estás transmitiendo sin darte cuenta al entorno, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si yo permito que una emoción se mantenga dentro de mí, entonces estoy contaminando, ¿no? Estoy contaminando todo mi alrededor, ¿ok? Estoy contaminando no nada más a las personas, a mis seres queridos, estoy contaminando a las plantas, los animales, al lugar donde vivo. Y si esto lo empiezo a hacer regularmente, entonces esa vibración, por decirlo así, no se va. Mi casa, por ejemplo, entonces empezaría a reflejar ese mal humor, ese enojo que yo estoy poniendo afuera y que tiene un impacto energético, por decirlo así, muy tangible. ¿De acuerdo? Y otra razón más por la cual el mantener una emoción negativa en ti no es inteligente, no es consciente, es porque no estás presente, ¿no? Si estás, por ejemplo, enojado o enojada por lo que te hizo una persona el día de ayer, entonces el día de hoy, al estar manteniendo esa emoción, dejas de estar escuchando los pajaritos. Ya no ves el lugar por donde vas caminando. Ya no estás totalmente presente con la persona que te está hablando, ¿no? Estás en el pasado, ¿no? Y estás ahorita en el presente con esta emoción que se está volviendo una barrera a estar totalmente presente. Entonces, podemos actuar mejor, ¿no? Podemos ser más conscientes. Ahora, para mí el punto más importante o la demostración de que es indispensable ser responsable de, de nuestras emociones en todo momento, es que la vida es buena. La vida es buena, ¿no? Y no me estoy refiriendo
a algo abstracto, sino algo muy concreto, a la vida que hay en ti. Entonces, te pido por un momentito que cierres los ojos, ¿ok? Y traigas tu atención al cuerpo, ¿ok? Como le hicimos hace unos momentos. Trae tu atención a sentir lo que esté apareciendo en el cuerpo en este momento. Puedes sentir los pies, por ejemplo. A ver, ¿qué puedes notar en este momento en los pies? Muy bien. Y ahora, sin dejar de sentir los pies, siente también las piernas. Muy bien. Y ahora que ya estás sintiendo los pies y las piernas, ¿no? De la mejor forma que puedas. No pasa nada si parece que nada más estás sintiendo parte de una pierna o nada más la pierna derecha. Solo tráele tu mejor intención a eso. Ahora incorpora también la cadera. Muy bien. Y ya ahora que estás sintiendo toda la parte inferior del cuerpo, añade también el tronco, la espalda, el pecho y el abdomen. Muy bien. Y ahora las manos y los brazos. Y finalmente incorpora el cuello, los hombros, el cuello y la cabeza. Muy bien. Y ahí estás sintiendo todo el cuerpo al mismo tiempo, de la mejor forma que puedas. Se siente bien, ¿verdad? Regresando a lo que vimos en el ejercicio que guié al principio. Se siente bien estar en tu cuerpo, ¿no es así? Y esto es porque fundamentalmente lo que estás haciendo ahora
es sentir la vida, esa fuerza vital que hay en ti. Entonces, esa vida con la cual estás en contacto ahorita, siempre es buena. Cada vez que hagas este ejercicio, y si la mente y las emociones están lo suficientemente quietas, vas a encontrar siempre esta sensación de bienestar. Nuevamente, porque la vida es buena. Entonces, si la vida siempre es buena, lo que hacemos con las emociones es encubrir ese bienestar, esa vida, con estas emociones que tienen una vibración muy intensa. Y estamos entonces anteponiendo estas emociones enfrente de lo que es bueno. Muy bien. Abre los ojos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para ser más consciente? ¿Qué hacer para ser responsable de mis emociones? Pues primero, creo que algo fundamental es saber que cualquier emoción siempre está en mí. Eso es obvio, ¿verdad? La emoción no está allá afuera, está dentro de mí. Y si está dentro de mí, entonces yo soy responsable de ella, ¿verdad? Yo soy responsable de qué hago con la emoción, cuánto tiempo la mantengo en mí, etcétera. Independientemente de aquello que haya causado la emoción, ¿no? Me puede haber pasado algo totalmente injusto, violento, cruel, etcétera, ¿no? Pero una vez que ya pasó eso, ¿no? Y que la emoción está en mí, entonces, como la emoción está dentro de mí, yo soy el único que soy responsable de ver qué es lo que voy a hacer con esa emoción. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo sabiendo primero que soy totalmente responsable por ella y que echarle la culpa a otros, a la vida, a lo que me pasó, sencillamente estoy deslindándome de esa responsabilidad. La emoción no está allá afuera, la emoción está aquí, ¿verdad? Entonces, si algo me afectó, si algo me causó una emoción, entonces primero lo que tengo que hacer es tener la suficiente claridad y calma para ver qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que puedo hacer porque esta emoción está aquí en mí y no la quiero seguir manteniendo, no la quiero transmitir a los demás y contaminar, ¿verdad? Entonces, me doy la oportunidad de calmarme, me doy el tiempo suficiente para aclararme qué pasó, qué fue lo que me molestó, por qué me afectó esto. A lo mejor me doy cuenta que estoy creando una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Y si es así, entonces puedo soltar la emoción o puedo soltar esos pensamientos, porque sencillamente a lo mejor asumí algo o me estoy imaginando algo o estoy creando un problema donde no lo hay. Y si es así, entonces lo puedo soltar, ¿verdad? Si por otro lado me doy cuenta, no, si esto no está bien para mí, entonces
como parte de manejar esa emoción dentro de mí, es mi responsabilidad hacer algo al respecto. ¿De acuerdo? Tengo que tomar toda la acción necesaria para corregir aquello que me está afectando o que me afectó. ¿Ah? Y si tomaste el taller o curso de mindfulness conmigo, esta es una de las cosas que menciono, la importancia de no sacrificarme, de no hacerme el mártir y de pensar, es que esta es mi cruz, ¿no? Tengo que hacer algo al respecto, porque cuando vuelvo a estar con esta persona, cuando vuelvo a estar en esta situación, esa emoción va a volver a aparecer. No me va a servir decir mantras, no me va a servir ponerme a meditar o ponerme a hacer yoga, porque si no he hecho algo para resolver la situación que me está causando descontento, entonces el prender todo el incienso del mundo no va a hacer ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces tengo que ser valiente y hablar con la persona que me dijo algo que me molestó. Tengo que negociar, pedir, perdonar, suplicar. Igual y hasta necesito, si la situación continúa y ya hice todo lo posible por resolverla y la persona no responde, no, no cambia o lo que sea, igual y a lo mejor eventualmente tengo que llegar a romper con esa situación o con esa persona, ¿no? Porque me está afectando constantemente, ¿verdad? Ahora, algo importante en todo esto, cuando estés tomando toda la acción necesaria para corregir aquello que te causó esa emoción negativa, es que lo hagas con el mínimo de emoción, ¿ok? Por eso es tan importante tomarte el tiempo para calmarte, para aclararte, ¿no? Porque a ninguno de nosotros nos gusta que alguien nos hable con enojo, ¿no? O o golpeado, como decimos, ¿verdad? Si yo puedo hablar con alguien y decirle, oye, esto que hiciste no me pareció por esto y por esto y por eso, ¿no? En lugar de estar con enojo y hablarle así. Entonces, si le hablo con el mínimo de emoción o actúo con el mínimo de emoción, entonces tengo más posibilidades de que mi mensaje sea recibido y de que la persona me escuche en lugar de ponerse a la defensiva. ¿Sí me explico bien? Muy bien. Entonces hago todo lo necesario para corregir aquello que me causó esa emoción. ¿Okay? Entonces, quiero que te des cuenta que no te estoy diciendo que no hagas nada al respecto. Sí está perfectamente bien hacer algo al respecto, ¿no? ¿Okay? Y una vez que ya hice todo lo necesario para corregir aquello que me causó esa emoción, si la emoción sigue en mí, entonces tengo que disolverla, ¿ah? Tengo que conscientemente reducirla, porque esa emoción, si la mantengo en mí, nada más, por decirlo así, se va a empezar a pudrir, ¿no? Va a empezar, me va a afectar a mí psicológicamente, me va a afectar, me va a hacer que esté yo pensando y pensando, regresando a la situación que me causó esa emoción. Y eventualmente, si no tengo cuidado, entonces la voy a transmitir a los demás. Entonces, una vez que ya tomé toda la acción necesaria, entonces necesito disolver esa emoción. La necesito reducir conscientemente. No se trata, quiero aclarar aquí, de, de reprimir o suprimir nada. No, no estoy hablando de eso. Se trata de contenerla conscientemente. ¿Y cómo le hago eso? Entonces, si la emoción está en mí, mantengo mi atención en el cuerpo, mantengo mi atención en sentir la emoción, sentir físicamente esa emoción.
si, nuevamente, si estuviste en el taller o curso de mindfulness, sabes que cualquier emoción tiene dos componentes, ¿no? La parte mental, todos los pensamientos que te estás contando alrededor de esa emoción, y la parte física, ¿no? La tensión, el, el calor, la punzada, el nudo en la garganta, todo este tipo de cosas. ¿Okay? Esa es la parte física de la emoción. Entonces, mantienes tu atención en esa sensación física de la emoción y no dejas, perdón, más bien, si notas que estás volviendo a pensar sobre la situación que te afectó, entonces no te enganchas con ese pensamiento, sino más bien te quedas nada más sintiendo la parte física de la emoción. Y al hacer esto, entonces le estás quitando aire a la emoción, le estás quitando o no le estás permitiendo que tenga ese círculo vicioso, ¿no? De estar pensando sobre lo que nos afectó, eso te causa sensaciones de tensión en el cuerpo y esa sensación incómoda a su vez en tu cuerpo te hace que sigas pensando y eso es lo que mantiene la emoción viva en ti. Entonces, solo le traes tu atención a sentir la sensación en tu cuerpo de la emoción y de esa forma gradualmente la vas disolviendo. Ahora, esto no es fácil, ¿no? Por, por experiencia propia, esto sé que no es fácil. Esa incomodidad, esa sensación de la emoción se siente incómoda, ¿no? Pero en la medida en que mantienes tu atención en ella, la estás reduciendo poco a poco, ¿no? La tienes, tú estás en control de la emoción, en lugar de que la emoción te esté controlando a ti, ¿ok? Y al hacer esto, eventualmente, la emoción se va, te deja libre y no se queda acumulada en tu cuerpo, que es lo que normalmente nos pasa con la forma normal en la que manejamos nuestras emociones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya nada más para terminar. En la medida en que estoy siendo responsable por mis emociones, gradualmente me vuelvo más y más consciente. ¿Okay? Ya el hecho en sí de manejar tus emociones, eso en sí ya te está haciendo consciente, ¿no? Tú estás, como decía hace un momento, en control de la emoción que está habiendo o que estás teniendo, en lugar de que la emoción te controle a ti. ¿De acuerdo? Gradualmente, al hacer esto de más y más, entonces las emociones pierden su fuerza, su control sobre ti. ¿Ok? Vas notando que el, los patrones de reactividad que antes te manejaban y que te llevaban de aquí para allá, ¿no? Y que actuabas con base a ellos, gradualmente ya no son tan fuertes. Y este proceso a lo mejor te puede tomar años, ¿no? Y hay ciertas emociones que a mí me tomaron años, como por ejemplo el enojo, ¿no? Pero lo puedes hacer y vas ganando terreno, ¿no? Vas ganando terreno poco a poco. En la medida que haces esto, te vuelves también más libre en el sentido de que las emociones no te están controlando. Tú estás en control de ti mismo, de ti misma. ¿Okay? Y tienes entonces la capacidad para elegir cómo responder y cómo actuar en una situación. En lugar de que sea el enojo, por ejemplo, el que está transmitiéndose, que en lugar de que estés irradiando ese enojo, ¿no? A tu alrededor. ¿Okay? Para mí esto es fundamental, ¿no? Porque creo que el estado en el que está este mundo es por el mal manejo de nuestras emociones colectivamente, ¿no? El mundo está como está
como resultado de las emociones que todo el tiempo estamos permitiendo que se nos salgan, ¿verdad? Tú y yo somos el mundo finalmente. Entonces, si yo soy responsable, consciente y estoy en control de mis emociones, entonces estoy contribuyendo a a un mundo más feliz, a un mundo con menos negatividad. Yo no puedo pensar en una contribución más importante al mundo, ¿okay? Aunque a lo mejor los demás no se den cuenta, pero quiero que esa sea mi contribución, ¿de acuerdo? Y finalmente, esto es una parte fundamental de crecer en conciencia, ¿no? No es fácil, ¿no? Y incluso maestros como el maestro de Zen que tenía, ¿no? Gente quizás con un entendimiento muy profundo de la realidad, no necesariamente hacen este trabajo que es fundamental para ser un ser totalmente consciente, pero es fundamental. Entonces, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? No es fácil, pero nuevamente creo que es el mejor legado y es la mejor contribución que le puedes hacer a tus seres queridos, al mundo a tu alrededor. Como decía, ya tenemos demasiada emoción negativa a nuestro alrededor. Entonces, te invito a que de ahora en adelante seas lo más responsable posible en términos de las emociones negativas que estás manteniendo dentro de ti. ¿De acuerdo?